Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en WhatsApp, el hermano Alexander Hell les trae el siguiente tema. Historia sobre cómo introdujeron el falso diezmo monetario en la cristiandad apóstata. Muy bien, hermanos. Para dar mi aportación, les recuerdo que hace unos días atrás iniciamos esta jornada de desenmascarar el falso diezmo monetario que se cobra en las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, y de reivindicar la verdad bíblica de las ofrendas voluntarias, que es lo que se aplica en el Nuevo Testamento para los cristianos, sobre todo las ofrendas para los santos, o sea, para ayudar a los hermanos en la fe necesitados. Pues tenemos unos 3 o 4 días ya en este tema, pero a mí me faltó del libro que yo le estaba leyendo, que fue un libro que yo escribí por ahí, por el 2010, y lo reedité en el 2012, fundamentado precisamente en este tema del diezmo y las ofrendas. Me faltó un capítulo muy importante que leerles y es lo que le voy a leer hoy, que es el capítulo número 10 y el capítulo número 11. Hay otros varios capítulos del libro que no leí porque es un poco extenso, son unos 130 páginas más o menos que tiene el libro. Pero voy a leer el capítulo 10 y el 11 porque ahí tenemos recopilada la información con datos históricos que demuestran las fechas y las formas en que la cristiandad apóstata, comandada por la gran ramera católica romana, lograron introducir el falso diezmo monetario en las iglesias pervertidas. Entonces, en eso que está enfocado el capítulo 10 y el 11 es un consejo final que añadí pues al libro. Decir que este libro lo he subido a la web y cada vez que doy un estudio sobre esto, pues yo pongo el enlace. Cuando termino de dar la disertación, yo pongo el enlace del libro para el que guste, lo pueda descargar gratuitamente y analizarlo de forma completa. Porque cada vez que estoy hablando del tema y tomo parte del libro para leerlo y comentarlo, pues no puedo leerlo todo porque es muy largo y se lleva mucho tiempo. Se lleva bastante tiempo, entonces lo que hago es eso, le pongo el enlace, el que guste lo puede descargar y analizarlo completamente. Pues ya saben, hermanos, por aquí les habla su amigo y hermano Alexander Hell y inicio con el tema. Dice de la siguiente manera: después de haber publicado 9 capítulos de forma consecutiva, los cuales demuestran que el diezmo que se cobra hoy en día en el sistema evangélico no tiene nada que ver con el diezmo bíblico, el cual era producto del campo, y también añadimos a esto los excelentes comentarios de los hermanos de este santo grupo de WhatsApp, debemos ya estar suficientemente claros que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles jamás le cobraron diezmo de dinero a ningún creyente. Tampoco nuestro Señor Jesucristo no pudo haber diezmado entregando diezmo a los levitas del templo, porque Jesucristo no era agricultor o ganadero, los cuales según la ley eran los únicos que estaban por ley obligados a diezmar, según se lee en Levítico capítulo 27, verso 30. Bíblicamente nuestro Señor Jesucristo era carpintero, no era agricultor. Tampoco nuestro Señor Jesucristo evidentemente no podía recibir diezmo de sus seguidores porque Jesús no era levita, no pertenecía al sacerdocio arónico, sino que Jesús era judío. Y sus apóstoles tampoco diezmaban ni recibían diezmo porque eran galileos y de profesión pescadores. Sin duda alguna, el Señor Jesús nunca quebrantaría el orden de Dios, como hacen los ministros actuales, tomando el lugar de los levitas y recibiendo un falso diezmo sacado del sueldo de los miembros de iglesias conciliares. Mucho menos nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles jamás lo vamos a ver tomando los pasajes de Malaquías 3:10 para amenazar y decirle malditos y ladrones a aquellos que no le entregan diezmos.
ya que dicho pasaje no es aplicable a la iglesia del nuevo pacto, sino que están dirigidos a corregir a los líderes israelitas que estaban sujetos a la ley de Moisés. En el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, los levitas y sacerdotes oficiaban en el templo de Jerusalén y el diezmo seguía siendo lo que siempre ha sido, producto del campo y animales, nunca fue dinero. Lo pueden leer nuevamente en Levítico 27, y no solo Levítico 27, hay muchos pasajes también de Deuteronomio que enseña sobre el diezmo. Por lo tanto, solo los terratenientes y los criadores de ganado eran los únicos que podían llevar diezmos al templo, según estaba estipulado por la ley. Ya en este punto debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo llegó el diezmo monetario del sueldo de los creyentes a convertirse en una de las doctrinas fundamentales del sistema evangélico? ¿Por qué los modernos apóstoles, entre comillas, pastores, ungidos, reverendos y profetas del medio evangélico pentecostal, ecuménico y carismático siempre aseguran que supuestamente la Biblia enseña que el diezmo de dinero se usa para mantener el templo o los gastos de los pastores o para poder evangelizar? O sea, ¿dónde, en qué lugar la Biblia dice tales cosas? Bien, para responder estas preguntas vamos a analizar algunos datos bíblicos e históricos. Los primeros cristianos, hermanos, los primeros nunca, eso en primer lugar, nunca se afanaron por establecer las reuniones cristianas en templos suntuosos al estilo pagano, como vemos hoy en el medio católico o en las megas iglesias evangélicas. Los templos católicos al estilo pagano y las suntuosas megas iglesias evangélicas es el producto de la ligadura entre la iglesia y el Estado, o sea, los gobiernos mundanos, que se inició cuando el emperador Constantino unió al Estado pagano con la iglesia apóstata romana, el catolicismo romano en el siglo IV, dando como resultado una iglesia ramera, es decir, ya la iglesia no era la novia de Cristo, sino que ahora era la consorte de los gobiernos mundanos. En realidad, y eso lo analizamos la semana pasada también, el asunto de las reuniones cristianas, la iglesia en casa. En realidad los primeros cristianos del siglo I hacían sus reuniones, congregación o iglesia, en los propios hogares de los mismos hermanos en la fe. Y podemos nuevamente dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, Filemón, discípulo de la ciudad de Colosas, recibió una carta del apóstol Pablo, donde Pablo envía saludos a la iglesia que está en casa de Filemón. O sea que en la casa de Filemón, pues había toda una congregación de hermanos. También pueden leer en Colosenses 4, verso 15, donde un personaje llamado Ninfas, también el apóstol Pablo, lo saluda y saluda a la iglesia que está en la casa de Ninfas. Otros ejemplos, por ejemplo, Priscila y Aquila, que eran de Roma y trasladados a Éfeso, pues también Pablo los saluda, envía saludos a la iglesia que se reúne en su casa. Lo puede leer en Romanos 16, verso 3. Y 2 de Timoteo 4, 19 y 1 de Corintios 16, 19. Lo que queremos puntualizar es que los cristianos del siglo I nunca se afanaron por mantener un templo de piedra y concreto, a lo cual ellos llamaban templo o iglesia. Porque vemos en esta era moderna, entre comillas, como con tantos apuros, con tanta presión y hasta con amenazas, pues los líderes iglesieros insisten y requete insisten en decirle a sus feligreses que deben de diezmar, porque así se mantiene el templo y se mantiene el evangelio. Pero hermanos, eso no lo enseña el Nuevo Testamento. Y ya sabemos, hermanos, dicho por las mismas escrituras, que Dios ya no necesita ni de tabernáculos, ni de templos de piedra, como sí permitió en la antigüedad que se edificaran esas cosas. Por ejemplo, Moisés edificó el tabernáculo de reunión, Salomón levantó ese grandioso templo,
Ya en el Nuevo Testamento Jesucristo señaló el templo donde estaban los fariseos como casa de oración o casa de Dios. Entonces, en aquel tiempo sí. Pero que resulta que luego del sacrificio de Jesús en el madero de tormento, ya Dios se apartó completamente de ese tipo de lugares y no volvió jamás a habitar en templos de piedra. Y si quiere le voy a leer un par de pasajes para que lo puedan analizar. Por ejemplo, en Hechos 17, verso 22 al 29, el apóstol Pablo dice: el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por la mano del hombre, ni es servido de manos humanas como si necesitase de algo. Ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a todos esos templos paganos que había en el mundo grecorromano. Pero el discípulo Esteban, en Hechos capítulo 7, dijo exactamente estas mismas palabras de Pablo y se estaba refiriendo al templo donde oficiaban los maestros de la ley y los sacerdotes judíos. O sea que Dios ya no habita ni en el templo de Jerusalén, y mucho menos en los templos paganos, mucho menos ahí. Entonces, la iglesia cristiana, desde que fue fundada en Jerusalén, desde ese derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ahí se inició la iglesia, que evidentemente se inició en una casa, según ese texto ahí en Hechos capítulo 2. Se inició en una casa donde fue derramado el Espíritu Santo sobre 120 personas. Ahí estaban todos reunidos en una casa, no en un templo. Entonces la iglesia nunca necesitó de templos de piedra y concreto para sentirse iglesia o para congregarse. Pues no. Jesús dijo bien claro: donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Sean 2 o 3, sean 1000, 2000, 10,000 o 20,000. No importa el lugar. Lo que importa es la congregación en el nombre de Jesucristo. Donde quiera que sea, porque incluso cuando el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos, pues los cristianos se reunían en catacumbas, en cuevas debajo de la tierra. Y ahí estaba la iglesia, en catacumbas. Ahí estaba la iglesia, porque 2 o 3 o 1 que se reúna en el nombre de Cristo, y ahí está la iglesia. Entonces lo que estoy recalcando, hermanos, es que tenemos que vislumbrar que los primeros cristianos jamás se afanaron por mantener un supuesto templo de concreto y cemento a base de diezmos y ofrenda, y mucho menos mantener a un grupo eclesiástico. Eso no lo manda la Biblia. Entonces ahora vamos nuevamente a reanudar la contesta de la pregunta: ¿cómo, cuándo y dónde? Entonces esas perversiones entraron en la cristiandad. Bueno, los historiadores de la iglesia lo dejan muy claro. Las primeras congregaciones cristianas no se financiaban con diezmo de ningún tipo. Al parecer, los promotores del diezmo iglesiero moderno no leen mucho la historia del cristianismo antiguo. La Enciclopedia Británica nos dice que la iglesia cristiana dependió al principio de regalos voluntarios de sus miembros. El diccionario Hastings de la Iglesia Apostólica dice: se admite universalmente que el pago de diezmo o décima parte de las posesiones para propósitos sagrados no se halló dentro de la iglesia cristiana durante la edad cubierta por los apóstoles y sus sucesores inmediatos. La Enciclopedia Americana declara que el diezmo no fue practicado en la iglesia cristiana temprana. Y aún la iglesia católica, notorio por sus muchos planes financieros y la cobradera de indulgencias, dice en la Nueva Enciclopedia Católica: la iglesia primitiva no tuvo sistema de diezmo, no porque no hubiera necesidad de soporte financiero para la iglesia, sino porque los otros medios parecieron bastar. Y evidentemente nosotros sabemos que el medio que usó la iglesia en el siglo I fue precisamente las ofrendas voluntarias. Mayormente esas ofrendas eran usadas para socorrer a los hermanos necesitados, los hermanos en la fe necesitados. También socorría al obispo que era ya viejo, que era un anciano y ya no podía trabajar,
y había dedicado toda su vida ya al evangelio, a predicar en la iglesia, en la congregación, pues también se le daba una ayuda económica. Y también a los evangelistas, aquellos que andaban de lugar en lugar, predicando el evangelio, pues también se le ayudaba de forma económica. Eran los únicos que recibían pues ayuda de la iglesia. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que con diezmos y ofrendas se levantaban templos cristianos. Eso no existe, ni en la iglesia del siglo I ni del siglo II tampoco. La mayoría de los historiadores de la iglesia escriben que el diezmo no llegó a ser una doctrina aceptada en la iglesia, oigan por cuánto tiempo, por más de 700 años después del sacrificio en el madero. De acuerdo a los mejores historiadores y enciclopedias, no fue sino hasta después de 500 años que el concilio local de la iglesia de Mâcon en Francia, en el año 585, intentó sin éxito de imponer diezmo sobre sus miembros. Por tanto, no fue sino hasta el año 777 que el rey Carlomagno permitió que la Iglesia Católica, por aval de ley, pudiera recoger diezmos. Al principio eran diezmos agrícolas, imitando la ley de Moisés, pero luego comenzaron a cobrar diezmo de dinero y luego después de eso las indulgencias católicas. Tal cual, ustedes que me escuchan, así es la historia del diezmo según la enciclopedia británica, la enciclopedia americana y la enciclopedia católica romana, para que todos lo lean. Estos hechos históricos deberían servir como prueba para alguien. Ahora vemos el papel importante que jugó el catolicismo romano desde la Edad Media para enseñar a sus dirigentes, obispos y sacerdotes a exprimirle el dinero a sus feligreses a base de mentiras y manipulaciones. Estrategias que han heredado los modernos dirigentes del Evangelio de la Prosperidad que gobiernan las megas iglesias protestantes. Es importante entender que la población en general, y más en aquel tiempo de la Edad Media, es supersticiosa y afectada por la pobreza. Así que la riqueza y prestigio de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media de por sí ya era algo impresionante. Y el clero, con toda su pompa, necesitaba de muchos recursos y dinero para poder sostenerse. Debido a que los sacerdotes tenían como si fueran las llaves del cielo, el pueblo buscaba estar siempre de su lado. Ya entrada de fondo la edad del oscurantismo, los papas católicos comenzaron a exprimir al pueblo a través de mentiras y supersticiones. Como dije anteriormente, se vendían indulgencias, es decir, una carta firmada por el papa de turno, donde se certificaba el perdón de todos los pecados a quienes compraban esas cartas. Se cobraban misas por los difuntos que supuestamente se encontraban en el purgatorio. Tiempos después, y con la ayuda del rey Carlomagno, la Iglesia Católica comenzó a cobrar diezmo para la Iglesia y para el Estado también. O sea que se repartían esos diezmos que al principio eran agrícolas en la Iglesia Católica, pues se repartía entre la Iglesia y el Estado. Era un concubinato que había entre la Iglesia y el Estado para exprimir pues a los pobres de los poblados. Les cobraban un diezmo agrícola y luego se los repartían entre la Iglesia Católica y el Estado. Pero luego ese diezmo agrícola lo cambiaron por dinero. Entonces, con líderes de religiones y cultos paganos ahora profesando fe en Cristo, ocurrió una diabólica transformación dentro de la nueva cristiandad levantada por el catolicismo romano. La fe antes pura de los creyentes, habiendo sido probada en los fuegos de la persecución, ahora estaba siendo infiltrada y corrompida por los ricos, poderosos e idealistas líderes religiosos paganos. La distinción entre el pueblo o laicos y la clase sacerdotal, comúnmente conocidos como el clero, efectivamente llevó al pueblo cristiano de nuevo al sistema de la ley. Efectivamente, ya para el siglo V del cristianismo, para todas las intenciones y propósitos, se había convertido en la religión paganizada. Era sin duda alguna la gran ramera del Apocalipsis capítulo 17.
Ya en tiempos más recientes, más modernos, pues son muy pocas las iglesias católicas que cobran diezmos. ¿Por qué razón? Pues porque ya tienen a las mayorías de las naciones bajo sus pies. Las riquezas que fluyen en el Vaticano son enormes. Por esto son muy pocas las parroquias católicas que cobran diezmos. Algunas todavía lo hacen, ¿eh? Algunas todavía lo hacen, pero la mayoría no lo hace, pues los líderes católicos que saben de la historia de la iglesia reconocen que en tiempo del rey Carlomagno, cuando la iglesia cobraba diezmo, se hacía grandes alboroto en el pueblo por causa de ese abuso. Entonces, ¿quiénes han heredado las normas iglesieras de cobrar diezmo de dinero? Pues los evangélicos y pentecostales, una rama del protestantismo, el cual a su vez salió del catolicismo romano. A finales del siglo XIX y el principio del XX, se levantó en los Estados Unidos el movimiento pentecostal en la calle Azusa, por ahí por Los Ángeles, en California, la calle Azusa. Pues ahí se levantaron los evangélicos pentecostales, finalizando el siglo XIX. Y esta nueva modalidad de cristianismo se propagó rápidamente por toda Latinoamérica también. Los llamados evangélicos pentecostales tienen en sus doctrinas muchas inclinaciones al legalismo, al emocionalismo y a la religiosidad extrema. Los evangélicos son en estos momentos los mayores promotores del diezmo monetario, el cual predican con exagerada insistencia, incluyendo maldiciones e insultos sobre los cristianos que no diezman, y ponen en disciplina y no les permiten predicar o ejercer algún ministerio al cristiano que no diezma. Yo, Alexander Hell, puedo confirmar que todo esto es cierto, pues yo conozco muy bien a los evangélicos pentecostales, ya que desde niño yo asistía a esas iglesias y además ya después de adulto, luego de estar casado, pues fui ministro por más de 11 años en un concilio evangélico aquí en mi país, República Dominicana. En los pentecostales evangélicos es donde he visto manifestarse con gran poder ese espíritu de los fariseos legalistas. Los creyentes que tienen ligaduras con los pentecostales legalistas pierden evidentemente el reposo que Dios prometió a su pueblo. Los cristianos que se someten a falsas leyes conciliares y a la vez tratan de vivir el pacto de la gracia son sin duda las criaturas más espiritualmente miserables que he podido conocer. Pues sobre tal persona pues pesa una terrible maldición que se encuentra en Gálatas 5, verso 4, donde Pablo dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley intentan justificarse, de la gracia han caído. También dice en Gálatas 1, verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y ya sabemos que Jesucristo y sus apóstoles jamás de los jamases, nunca le impusieron al pueblo cristiano esa ligadura de tener que mantener supuestos pastores o sacerdotes y mantener un templo de piedras a base de diezmos monetarios y de ofrendas. Entre algunas prácticas supersticiosas usadas por los líderes iglesieros del sistema evangélico, encontramos la mentirosa tradición de ir lanzando dinero al altar mientras el predicador va predicando, ya que se les ha enseñado a esos feligreses que si el mensaje ha tocado su corazón, debe inmediatamente ir al altar y poner una ofrenda de dinero, lo cual es totalmente falso, ya que Jesucristo y sus apóstoles jamás enseñaron tal cosa. También está la práctica de pisotear el dinero puesto en el altar, supuestamente para pasarle la unción del predicador, ya que ellos creen que de ese modo Dios va a traer prosperidad a los ofrendantes. Es por estas razones y muchas otras más que reconocemos que el actual sistema iglesiero evangélico está bajo el anatema de Dios, ya que sus creencias tienen muchas ligaduras con la gran ramera católica romana. Adoran a la Santísima Trinidad, al igual que los católicos, creen en la doctrina babilónica católica de la inmortalidad del alma y los tormentos eternos del infierno, además de engañar a sus feligreses imponiendo por ley un falso diezmo monetario
del mismo modo que los papas católicos le cobran indulgencias y misas por los muertos a sus laicos. Y para colmo, en este tiempo la gran mayoría de líderes evangélicos se está uniendo en ecumenismo con la Iglesia Católica Romana. O sea, las hijas están regresando al lado de su madre. Es por eso que esa gran ramera descrita en Apocalipsis 17 tiene el sobrenombre de Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Sin duda, sin ninguna duda, el sistema protestante, evangélico, carismático, pentecostal, bautista, luterano, presbiteriano, adventista, más todos los concilios, denominaciones y grupos cristianos que tienen creencias y doctrinas como las antes mencionadas, son hijas de la gran ramera católica romana. A esta lista debe incluirse otras sectas supuestamente cristianas que son iguales de falsa, como los mormones y los testigos de Jehová. Hermanos, la orden de Dios para todos aquellos que todavía están cautivos dentro del sistema iglesiero de la cristiandad apóstata. Lo leemos en Apocalipsis 18, verso 4. Dice Dios: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Evidentemente, muchos de los que estamos aquí, en este santo grupo de WhatsApp, en esta congregación, porque esto es una iglesia cibernética, pero es iglesia, porque nos congregamos aquí muchas personas. Muchos de los que aquí estamos salimos, escapamos de esos templos de piedras donde Dios no habita, de esos concilios o denominaciones que están bajo el anatema de Dios, porque allí se practican doctrinas de demonios. Yo personalmente escapé de las garras de esos lobos rapaces de un concilio evangélico en mi país, República Dominicana, luego de 11 años de servicio, donde yo fui hasta copastor, dirigente de células, era ministro en el altar porque era músico, tocaba la percusión y todas esas cosas, y mi familia también estaban incluidos ahí. Pero gracias a Dios eterno, reconocimos la verdad, reconocimos el error, logramos abrir los ojos, ver que nos estaban engañando con un montón de doctrinas falsificadas, y por lo cual salimos de esa trampa. No solamente yo y mi familia, sino muchas de las personas que están reunidas aquí en este santo grupo. Hay que reconocer, hermanos, que muchos pastores y ministros conocen estas verdades expuestas en estos estudios que hemos dado aquí, pero ellos lo callan. Ellos están claros que el cobrar diezmo en las iglesias es totalmente contrario al pacto de la gracia. Ellos siguen cobrando el falso diezmo iglesiero, primero por falta de fe, pues temen que cancelando el diezmo en sus congregaciones, las finanzas de sus iglesias disminuirán y las puertas se cerrarán. Pues quiero decirle a los que así piensan que Jesucristo es quien sustenta su iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Jesús es el novio y la iglesia la novia. Por tanto, el Señor no necesita de un falso diezmo monetario para mantener y sustentar su iglesia. Además de que jamás vamos a encontrar en las páginas del Nuevo Testamento a ningún cristiano diezmando u ofrendando para mantener un templo de cemento y concreto, ya que las verdaderas reuniones de los cristianos del siglo I eran mayormente en las casas, en los hogares de los mismos hermanos en la fe. Por lo tanto, nunca se vieron obligados a ninguna responsabilidad de tener que trabajar para mantener un templo y un grupo eclesiástico. En realidad, la práctica de mantener suntuosos templos proviene de la madre de las rameras, el catolicismo romano. Pero con esto tampoco estamos diciendo, hermanos, que un grupo de cristianos no pueda reunirse en algún local que pertenezca a un hermano de la fe. Pues claro que puede hacerlo y puede contribuir con la limpieza y puede contribuir con cualquier cosa, siempre y cuando sea algo de corazón, de ofrendas voluntarias, y teniendo presente que las ofrendas voluntarias de los cristianos se usan en primer lugar para sostener a los santos necesitados. Eso es lo primero que tienen que saber. Luego también se puede sustentar a los ancianos que están de por vida en la predicación del evangelio
en la iglesia, que son pastores u obispos, pero son ancianos, son mayores de edad que ya no pueden trabajar. ¿Por qué razón? Porque hay una orden bíblica dictada por el apóstol Pablo que dice, el que no trabaje, que no coma. Pero el mismo apóstol Pablo es quien hace la distinción de que hay ciertas personas mayores de edad que están como pastores en la enseñanza en la iglesia, que deberían de recibir sustento, igual que los evangelistas que andan de lugar en lugar. Ahora, si un evangelista se detiene en un lugar mucho tiempo, tiene que ponerse a trabajar, como hacía el apóstol Pablo. Cuando permanecía mucho tiempo en un lugar, pues se ponía a fabricar tiendas para sostenerse él y los que estaban con él. Ahora, el apóstol Pablo nunca negó o rechazó que los hermanos le ayudaran con alguna ofrenda, con alguna ayuda económica o con sustento. Y él las recibía cuando evidentemente estaba viajando de un lugar a otro, predicando el evangelio. También los pastores que saben que el diezmo es una falsa en este tiempo y siguen apoyando esa mentira, lo hacen, ¿sabe por qué? Por el qué dirán. Eso les causa temor, temor al que van a decir la iglesia que pastorean. También temor a sus superiores apóstoles o dirigentes conciliares, porque ellos tienen superiores. Al parecer, esos cobardes nunca han leído lo que dice Apocalipsis 21, verso 8, donde se lee bien claro que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, aquellos cobardes que callan cuando tienen la responsabilidad de edificar al pueblo en la verdad y que por temor apoyan las falsas doctrinas conciliares, se están pues condenando ellos mismos, ya que le tienen más temor al hombre que a Dios. A esos que tienen miedo a decir la verdad, siendo pastores en las iglesias evangélicas, debo recordarle que los discípulos de Jesucristo de la iglesia del siglo I confrontaban a los dirigentes, a los líderes religiosos de su tiempo. Pedro y Juan, por ejemplo, le respondieron a los jerarcas del concilio diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, verso 19. Y a pesar de que esos líderes religiosos los amenazaban con matarlos, si seguían diciendo la verdad, ellos preferían morir antes de cambiar la verdad por la mentira, como en el caso del mártir Esteban, a quien asesinaron a pedradas. Pero veo a veces con tristeza que en la actualidad los líderes cristianos se han convertido en su mayoría en un grupo de cobardes que tienen miedo de confrontar a sus supuestos superiores apóstoles, aún sabiendo que están llenando las iglesias de falsas doctrinas, tales como el diezmo de dinero, el falso don de lengua pentecostaloide, la mentirosa tradición de la Navidad, por ejemplo, la falsa doctrina del rapto pretribulacional, la adoración al falso Dios trino católico romano, la mentira asquerosa y repugnante de los tormentos eternos del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún pastorcito amador de diezmo va a confrontar este tipo de doctrina en sus iglesias. En primer lugar, porque sabe que si lo hace, sus superiores apóstoles lo van a disciplinar. Pero hay que recordarles a estos pastores que el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es la verdad en persona. Y todos aquellos que dicen la verdad son hijos de Dios. Pero también dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira y por lo tanto todos los mentirosos son hijos del diablo. Hermanos pastores, pastores que me escuchan, líderes de las iglesias evangélicas, apóstoles, porque tienen título hasta de apóstoles, cuando la Biblia dice bien claro que el último apóstol fue Pablo, pero bueno, ellos ya no quieren ser pastores simplemente, ellos quieren ser apóstoles y quieren ser hasta querubines. Pues miren, apóstoles y pastores, esto no lo he inventado yo, es la misma Biblia que ustedes usan para predicar quien lo afirma. Por tanto, te pregunto a ti, pastor, apóstol, ministro, querubín, que estás escuchando esto que estamos aquí diciendo, ¿quién es tu padre? Dime. Si dices la verdad, sin duda eres hijo de Dios. Pero si te afanas en defender las mentiras y las falsas doctrinas, entonces sin duda tu padre es el diablo. No existe en esto término medio. Jesucristo dijo
El que conmigo no recoge, desparrama. Y también dijo, el que no es conmigo está contra mí. Claro está que el inventor espiritual del falso diezmo monetario es Satanás, el padre de la mentira, y quien lo apoyan son sus hijos y esclavos. Entonces tenemos, según lo que hemos redactado hasta aquí, que la gran mayoría de falsas doctrinas en el cristianismo apóstata, Satanás las ha infiltrado a través del catolicismo romano, la que viene a ser la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Y eso incluye el falso diezmo monetario. Ahora, espero que me escuchen, ustedes pastores, apóstoles entre comillas, reverendos, obispos, querubines, pare ya y arrepiéntase. La misericordia de Dios para siempre. Vaya a la fuente de la gracia y descubra cómo entrar en su reposo. Entonces y solo entonces puedes conducir a las ovejas de Dios para que descansen. Hasta entonces, si no haces esto, todo lo que harás es trasquilarlas y comérselas. Se están comiendo a sus feligreses con engaños. Los están explotando y Dios va a tomar cuenta contra ustedes. Tú, pastor o ministro de la mal llamada teología de la prosperidad, tú, obispo reverendo legalista, tú, falso apóstol o predicador, falso profeta, ustedes que maldicen el pueblo de Dios y lo llaman ladrones, manipulando pasajes del Antiguo Testamento como el de Malaquías, pues yo también les pagaré ahora con la misma moneda y les dedico a ustedes estos versículos del Antiguo Testamento. Escuchen con atención, ya que se les aplica a ustedes en todo el sentido de la palabra. Leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versos 2 al 4. Dice, oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores que así dice el Señor Yahvé. Ay de ustedes, pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar las ovejas? Pero vosotros os coméis a las mejores de ellas y os vestís con la lana, degolláis a la oveja engordada y no apacentáis el rebaño. No fortalecéis a las ovejas débiles ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a la perniquebrada, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida. Más bien las habéis dominado con dureza y con violencia. Este pasaje de forma profética, hermanos, encaja a la perfección con los modernos líderes del sistema evangélico pentecostal. ¿Por qué razón? Porque ellos se apacientan a sí mismos y toman a su feligresía, a las ovejas de su iglesia, para despojarla, para quitarle la lana, es para lo único, es para degollarla, para devorarla. Para eso es que ellos tienen ovejas, no para instruirlas. Entonces, después de leer ese pasaje de Ezequiel, dime, apóstol, pastor, reverendo, evangélico, dime, ¿cómo te quedó el ojo? Dime, ¿te vas a justificar ahora? Sí, señor o señora reverendo, porque hay señoras reverendo, hay señoras apóstoles, hay señoras pastoras, cosa que no existe en el Nuevo Testamento y está en contradicción con lo que dice el apóstol Pablo. Y ese es un tema que aquí en este santo grupo de WhatsApp lo vamos a tratar, porque eso de pastoras y apóstolas es antibíblico y satánico. Entonces, señores reverendos, cobradores de diezmo, ahora yo estoy siendo bien duro con ustedes, pero ustedes también lo han sido con todos aquellos a los cuales han despojado de sus bienes, usando la herramienta del engaño y manipulación de las Sagradas Escrituras. Pero estás a tiempo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de corazón y decir la verdad. Y sepan que yo, Alexander Hell, no hablo aquí desde la posición de más santo que usted. Yo también una vez fui engañado y era fanático y yo mismo era promotor de ese falso diezmo iglesiero a tal punto de poner a mi esposa y a mis hijos a pasar hambre con tal de cumplir una falsa ley. Y así enseñaba a otros en las iglesias a que tenían que diezmar. Ahora yo me arrepentí y Dios me ha perdonado evidentemente. Y es mi compromiso delante de Dios nunca más apoyar ese tipo de mentiras.
ni ninguna otra falsa doctrina que el diablo y su ministro hayan hecho pasar por verdad bíblica. Todo lo contrario, es mi deber como cristiano, delante de Dios, mostrar a mis hermanos cristianos la verdad, para que puedan escapar de ese yugo de esclavitud al cual han sido sometidos dentro del sistema iglesiero evangélico. Ahora te hablo a ti, siervo de Dios, te hablo a ti, a los cristianos que están en la banca, no al pastor, ni al reverendo, ni al cura, no, a ti, al cristiano que está en la banca, te hablo a ti. Si este estudio ha tocado tu corazón, pues ya eres libre para dar con libertad, o sea, ofrendar con libertad. Porque el conocimiento de la verdad te da esa autoridad. No permitas que los falsos ministros legalistas te llamen maldito o ladrón. Mantente firme en la verdadera doctrina bíblica y no toleres que los cristianos fariseos, engañadores, te quiten tu libertad. También quiero llamar la atención a esos supuestos grandes ministros que están ahí en los maratones radiales y televisivos, como por ejemplo Enlace TVN o Radiovisión Cristiana. Pues miren, yo les digo a ustedes que Dios no necesita de esos medios para conquistar a los incrédulos. Mayormente quienes ven y escuchan esos programas son los mismos creyentes de los concilios o denominaciones evangélicas o protestantes y no los incrédulos. Dios lo que quiere es un corazón dispuesto para hacer su voluntad y predicar con valentía y amor el evangelio de Jesucristo. Esos falsarios siempre alegan que si el creyente no sostiene con ofrendas y donativos esos medios de comunicación, pues saldrán del aire. Y yo pregunto, ¿y si salen del aire? Y total, para lo que ustedes enseñan ahí, ¿qué ustedes hacen ahí? Pues recibiendo dinero en los maratones, miles y miles y miles y miles, hasta millones de dólares, que van ¿para dónde? ¿Para el crecimiento del evangelio? Pues no, para el crecimiento de sus propios imperios. Los primeros cristianos del Nuevo Testamento, lo único que necesitaron para llenar al mundo con el evangelio fue el poder de Dios, el Espíritu de Dios y un corazón dispuesto. Ellos predicaban de manera personal, cada uno ganando a otro. Si esos falsos ministros de que hacen maratones radiales y televisivos afirman que saldrán del aire si los creyentes no lo sostienen, pues que se vayan, ellos no hacen falta. Es como si un ladrón entrara a mi casa y tratara de manipularme diciéndome que si yo no le doy lo que él quiere, pues se va a ir. Pues le abro la puerta y que se vaya. Esos ladrones haciendo maratones para llenarse los bolsillos de miles y miles de dólares. Como hacen el TVN y Enlace TVN y la otra Radiovisión Cristiana, que son creo de dominicanos esa. Ahora, hermanos, con esto no quiero decir que estoy en contra de que el evangelio sea predicado a través de la radio, la televisión o internet. Estos medios son bastante útiles para la difusión de la verdad bíblica, claro que sí. Pero sí estoy totalmente en contra de aquellos lobos rapaces que se visten de ministros de Jesucristo para usar estos medios para engañar al pueblo de Dios y despojarlos de sus bienes. Además, la predicación por medio de la radio, televisión o internet es solamente una opción. La verdadera predicación bíblica se realiza cada uno ganando a otro de manera personal. Y fíjense por ustedes mismos, hermanos, que en esos templos de piedras, en esos concilios, en esas denominaciones, sea católica, sea protestante, sea testigo de Jehová, sea adventista, sabatario, sea bautista o como fuere, esos líderes los gobierna la egolatría y el control, o sea, la forma de controlar a otros y de ellos van a gloriarse. El foco de atención en esos falsos lugares, pues no es Jesucristo, sino que son ellos mismos. Ellos buscan alabarse y endiosarse, adorarse ellos mismos como el centro de importancia. A menudo usan frases como yo hice, yo fui, yo reprendí, yo sané, yo profeticé, etcétera, etcétera, etcétera. Estos siempre están buscando una oportunidad para ensalzar su nombre y su persona. Ellos son sus propios dioses. Solo buscan la codicia y hablan arrogantemente llenos de vanidad.
Incluso algunos feligreses están llegando al colmo de levantar a esos falsos ungidos sobre sus hombros, tal como el faraón de Egipto era llevado sobre los hombros de los esclavos, y los papas católicos también era llevado sobre los hombros de sus apoyadores iglesieros. De estos que se endiosan a sí mismos es que las Escrituras dice lo siguiente: tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beol, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Eso está en 2 de Pedro capítulo 2, verso 14 al 18. Y se aplica de forma perfecta a estos super ungidos, super profetas, super apóstoles que gobiernan estos ministerios fraudulentos, tanto del catolicismo romano como las demás denominaciones parecidas, como los protestantes o cualquier tipo de denominación que esté incluida en el sistema iglesiero apóstata. En el Nuevo Testamento se declara que raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo puedo leer en 1 Timoteo 6, verso 10. También se lee que el avaro es idólatra, según Efesios 5, verso 5. Y los ávaros no entrarán en el reino de los cielos. Lo dice en 1 Corintios 6, verso 10. Por lo tanto, la avaricia es algo que no debe ni siquiera nombrarse entre verdaderos cristianos, según Efesios 5, verso 3. Es por esto que hay que cuidarse, hermanos. Cuidarnos de los falsos maestros que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, según 2 de Pedro 2, verso 2 al 3. Bueno, hermanos, hasta aquí mi participación. Por momentos se despide Alexander Hell. No sin antes decirle, hermanos, que este ministerio que tenemos aquí, Congregación Bíblica Internacional, por ejemplo, este grupo de WhatsApp de estudios y debates bíblicos, más los hermanos que en sus propios hogares, como está haciendo el hermano John William, más otros hermanos que están acomodando sus hogares para apartar un lugar en sus hogares para hacer una congregación allí. Esto va a crecer y se va a multiplicar. No solamente porque así lo está vislumbrando por este asunto de cuarentena y esas cosas, no es tanto por eso, sino porque muchos están obedeciendo la voz de Dios, ya que fue Dios mismo quien envió esa orden, ese ruego: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que ustedes no participen de los pecados de esos líderes iglesieros, para que no los alcancen las plagas que Dios les va a enviar a ellos. Porque esa plaga Dios se la va a enviar, porque se la va a enviar. Entonces, esto va a crecer, hermanos. Muchos como yo que han abandonado los templos de piedra donde Dios no habita, muchos lo van a abandonar, muchos, y estarán reuniéndose como se reunía la iglesia del siglo I, y estarán aprendiendo las doctrinas apostólicas que aprendió la iglesia en el siglo I, y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, viene por una iglesia sin manchas ni arrugas. No es que no cometamos errores y que cometamos algún que otro pecado. A mi entender, esas manchas y arrugas se refiere mucho más a las doctrinas de demonios que imperan en las iglesias falsas. Y claro está que también está el comportamiento del cristiano, que debemos ser benignos y tener los frutos del Espíritu. Claro que sí, claro que sí. Pero lo que le quiero recargar, hermanos, es que esto que estamos viviendo nosotros aquí se va a multiplicar antes de la venida de Cristo. Se va a multiplicar. ¿Por qué razón? Porque, repito, nuestro Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pues gracias y paz para todos ustedes, hermanos. Ahora voy a dedicarme a escuchar los comentarios de los hermanos
Y más tardecito, según vaya escuchando, pues daré una que otra aportación. Buenas tardes, paz y amor a todos en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga grandemente a todos en el nombre poderoso y grande de Jesús de Nazaret. Gracias por permitirme estar en el grupo y por darme la bienvenida. Muchas gracias. Dios le bendiga grandemente y me siento agradecido de Dios luego de ustedes porque he escuchado cosas que verdaderamente las he vivido con algunos pastores de la apóstata, porque he estado en iglesias donde verdaderamente el diezmo es un tema muy importante, donde hay muchos que lo tienen engañado, porque ahora mismo el diezmo se ha convertido en un negocio de esa iglesia que están engañando. No le importa a ellos si usted comió, lo que le importa a ellos es que usted lleve lo que tiene de comer. Si usted tiene para comprar una libra de arroz, si Dios le permitió que usted se halle 100 pesos para su comida, ellos quieren que de esos 100 pesos usted coja y le lleve 10 para ellos. Pero dice la palabra que en mi casa no haga falta alimento. Yo entiendo de que ellos tienen que saber que el pobre necesita y hay que darle. Ahora mismo el pobre se muere de hambre o de un dolor en su casa y no tiene para comprar la pastilla, ni un pastor de eso se aproximan a su casa, ni a su ni a donde ellos estén, a su entorno, para saber qué tienen o qué necesidad necesitan. Ellos lo que les importa es que lleven el dinero para ellos pagar su problema y hacer lo que tengan que hacer. Entonces, yo entiendo que ese tema está perfectamente bien, porque eso le abre los ojos al que no sabe. Y, y es así, ¿verdad? Porque yo viví ese momento y realmente lo que usted ha dicho es una realidad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muy buen estudio, muy buen estudio. Y que Dios siga dándole conocimiento para así uno poder aprender más. Dios me le bendiga. Hermanos, es que se le ha dicho a la mayoría desde hace mucho tiempo que si ellos no se congregan en esos templos paganos llamados iglesia, los templos llamados iglesia, porque fíjese hasta donde está el engaño. ¿Quién le dijo a usted que esos templos se llama iglesia? Yo me hago la pregunta. No. La iglesia somos nosotros, no los templos. Entonces, como para engatusar más a los oyentes, se le dice que esos templos se llama iglesia, incluso se le escribe iglesia de Dios pentecostal, como lo he visto yo. Entonces le meten el cuento de que si usted no va a esos lugares, usted no se salva. Si usted no tiene un pastor, usted no se salva, porque usted tiene que estar bajo autoridad. Mira, y la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por ustedes como aquellos que tienen que dar cuenta. Y eso es mentira, porque en el día de hoy no se hace eso. Cuando dice vuestros pastores, se está diciendo que en aquella época un templo de eso, que ni tan siquiera templo era, porque eran las casas que se congregaban, habían pastores, no un pastor como el día de hoy, ¿entiendes? Ni tan siquiera existían las manipulaciones que existen en el día de hoy. Entonces ellos sacan esa cita bíblica de contexto para yo decirle eso a la gente. Y mira, y dice Pablo, no dejado de congregarse como muchos tienen por costumbre. Oiga, entonces, hermano, una cosa sin sentido, porque eso que ellos dicen ahí, cuando usted le dice, pero explícame eso, a ver, ¿qué es lo que eso quiere decir? Míreme, no le dicen nada. O si no, inventan un disparate cualquiera y se lo dicen. No, usted tiene que congregarse, punto. Eso es lo que le dicen. Óigame, de verdad que... Acuérdese, hermano, que ahí existe lo que se llaman las manipulaciones. Manipulaciones. En todo ahí. Entonces, con la falsa doctrina es que ellos manipulan para sacar el dinero. Porque, escuche, es que si usted no diezma, oiga bien, una cosa que no le corresponde a la iglesia para estos tiempos, ni tan siquiera fue dinero, tan siquiera. Ni nunca se le asignó eso a la iglesia. Si usted no diezma, usted le está robando a Dios y usted se va a quedar, si usted no diezma dinero, usted le está robando a Dios y usted se va a perder un asiento en el rato secreto que va a ocurrir en cualquier momento. ¿Usted entiende? Y lo otro es que usted es un ladrón porque usted
lo que es de Dios, usted se queda con ellos y que tal cosa y que mire. ¿Tú te entiendes? Entonces con eso lo manipulan, lo asustan, al menos a los que no tienen conocimiento, ¿verdad? Por eso le dije, por eso es que estamos aquí en este grupo, para nosotros aprender. Sencillamente, hermano. Ahora, que hay un remanente, claro que sí, en todas las iglesias. Hay personas que están buscando de Dios con sinceridad, personas que están apartados, personas que oran mucho, personas que dan mucho consejo, personas que se mantienen firmes. Oiga bien. Pero están siendo contaminados ahí adentro. El Padre sabe lo que va a hacer con ellos, en qué tiempo lo va a sacar de ahí, qué va a pasar y todo eso. Por eso es que usted ve, hermano, déjeme decirle que hay cosas de las que están pasando ahora que no son casualidad. Usted no ve que han cerrado todas las iglesias, las van a seguir cerrando todas. Óigame, un pastor amigo mío de Estados Unidos me lo dijo el otro día. Nosotros hablamos siempre que las iglesias las van a seguir cerrando hasta que no quede una sola abierta. Y yo soy de lo que cree que ahí tiene que haber un plan del Padre metido ahí, déjeme decirle. Porque las oficinas de trabajo y todo eso, ¿por qué no lo cierran eso? No, claro que no, es que no pueden. Porque ahí sí es verdad que la economía definitivamente, de golpe, se caería todo. Pero las iglesias sí, claro que sí. ¿Usted entiende? Y muchas veces es que el Padre quiere que sus hijos salgan de esos lugares y que ellos aprendan la sana doctrina, que ahí no se la están enseñando, lamentablemente. Hasta aquí el estudio de hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por dar seguimiento y apoyar nuestras publicaciones bíblicas. Pueden compartir, gratuitamente, todos nuestros estudios en toda la red de Internet, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.